nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 22º después de Pentecostés y vemos cómo los fariseos confabulados mandan a preguntarle junto con los herodianos a nuestro Señor, hipócritamente, como nuestro Señor les dice, porque ellos dicen: Maestro, sabemos que eres veraz, que enseñas las cosas de Dios, y pues entonces, ¿para qué tanta pregunta capciosa? No para salir de la ignorancia y aprender, sino para buscarle la zancadilla, cómo hacerlo caer. Más hipocresía, más perversión no se puede tener. Maestro, eres veraz. Por eso nuestro Señor les responde: hipócritas, de frente, mostradme la moneda del tributo. ¿De quién esta efigie e inscripción? Del César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Queda establecido así la distinción de los dos poderes, el civil de orden temporal y el sobrenatural, eclesiástico, religioso, de la Iglesia, aunque hay muchas cosas en comunes. Por ejemplo, el matrimonio como fundamento de la sociedad, de la familia y otros, pero queda establecido la distinción, ¿no?, sin caer en cesaropapismos ni papismos cesaristas, ni en aberrantes totalitarismos democráticos como son hoy, pero tan totalitarios o peor que antaño. Porque hoy la ley democráticamente, por imbécil que sea, hay que decirlo, se cumple o marche preso. Y las leyes fundamentales, básicas, esas, libertad de conciencia, es decir, es la judaización democrática de lo que antaño era la gloriosa cristiandad. Y hay que ir a España hoy para darse cuenta. Ya venía mal, pero ahora el cambio ya es eminente. La aversión a Dios, a lo religioso, el paganismo absoluto y atroz. Y ya no son los pueblos nórdicos, sino los pueblos latinos, que fueron el fundamento de la cristiandad. Judaización democrática, colonización del cerebro y toda una programación para destruir lo que quede de vestigio de Dios y de su santa ley. Pero aquí queda entonces establecido eso, el principio de gobierno temporal y de gobierno espiritual, porque toda autoridad viene de Dios, y es una herejía que no fue condenada en el siglo XX. Ese fue el gran pecado de los hombres de iglesia, del mismo Pío XII que propulsó la democracia cristiana. Quizás con otras ideas, o por tonto no se dio cuenta, pero como sea, la cuestión es que ya no viene la autoridad de Dios en la democracia actual.
viene de la soberanía del pueblo, y eso es una herejía que hay que condenar y que la Iglesia debió de condenar, y los hombres de la Iglesia, y no estúpidamente, como por ejemplo el episcopado argentino, no digo de hoy, de hace 100 años, del año 1930 y algo, si no me equivoco, conminando al pueblo como obligación sacrosanta votar. No es obligación votar en el régimen democrático. El sufragio universal contraría la ley de Dios. Y eso jamás lo dijeron los hombres de Iglesia. Ese fue su pecado. Para votar en el sufragio universal hay que hacer por lo menos una salvedad en conciencia. Que yo no voto primero como pueblo soberano, sino como simple designatario del que va a gobernar, que es muy distinto. Como los cardenales, eligen al Papa, pero no le dan el poder al Papa. Más democracia que la eclesiástica en un cónclave no puede haber. Y sin embargo, no es democrático. Para que nos queden los conceptos claros y netos. Porque de esto los leguleyos de todos los tintes no las tienen claras. Y la otra, mientras se salvaguarde el orden natural, que no se vaya contra natura. Yo no digo ya que vaya a misa y que comulgue y sea católico, sino que el gobernante no conculque la ley natural, si es un pagano o un cristiano, o lo que fuera. Si no, no puedo votar. Entonces, ¿cuántos no han votado? Votan y votarán sacrílegamente, pues cómanse el hollín de su pecado. Así de claro. Y digo hollín para no decir el excremento. Porque yo no me voy a quedar cortos en adjetivos y palabras, para que se entiendan las cosas. Porque al pan, pan y al vino, vino. Sí, sí y no, no. Y por eso el gran Ezequiel Moreno, el liberalismo es pecado. Eso no lo llegó a decir ni el gran Villot, ni uno de sus discípulos, el gran Monseñor Lefebvre. Porque la concepción francesa de la política está tergiversada aún en el concepto monárquico y en el concepto del ancien régimen o el antiguo régimen. Pero esto es pedirle mucho en el ámbito del orden civil y político. Pero así es. Y el liberalismo es pecado. Lo dijo Ezequiel Moreno. Y no digo santo porque canonizado por Juan Pablo II, eso vale piricuatro como vale la canonización del homosexual Pablo VI. Y digo homosexual no porque me guste, sino a ver si nos damos cuenta. Pero aunque no fuera homosexual, sodomita, manipulado por eso por la KGB, y toda la cuestión de los obispos ordenados in pectore y mandados tras la cortina de hierro y muertos, denunciados por el mismo Vaticano. Basta nada más con su liberalismo, su modernismo, cuando al concluir en su discurso pontifical en el 65 del diciembre del 5 del 7, en la clausura, lo dice claramente. Se han confrontado la religión del hombre y la de Dios. ¿Y qué ha pasado? Nada. Claro, ¿qué va a pasar con un papa homosexual y judío?
religión del hombre. Y nadie se dio cuenta de eso. Ni yo tampoco. Pero hoy sí hay que darse cuenta de eso y hay que decirlo. Porque si en su momento no fue claro o no se tenía las condiciones meteorológicas para detectar las cosas, hoy sí las tenemos. Y hay que decirlo. Y por eso es un pseudo concilio herético. Cosa que Monseñor Lefebvre también, pobrecito, y no es que yo esté en contra, porque es mi padre espiritual, lo que soy como sacerdote se lo debo a él, pero tampoco yo me voy a tragar los errores o la miopía de mis padres, ni naturales o carnales, ni espirituales. Porque para eso somos hombres libres con inteligencia y responsabilidad. Y no como bobitos. Y por eso la epístola de hoy, que es apocalíptica, lo dice con inteligencia. Con luz y inteligencia hasta el día que Cristo venga. Y es doblemente apocalíptico. Porque nos dice que nos mantengamos intachables hasta la parusía. Hasta el día de Cristo, que es la parusía. Y lo repite 2 veces. Una vez más, apocalíptico. Para que rechinen todos aquellos judaizantes y judaizados en la jerarquía de la iglesia y de la pseudo iglesia. Porque aquí caen modernistas y tradicionalistas, como vírgenes imbéciles, que se las dan de muy vírgenes y son unas idiotas mentales. Y al que no le gusta, que se convierta. Y si no, que reviente. Porque por no hablar claro en la iglesia, desde hace mucho tiempo, es que las cosas andan como andan. Y si hay que vertir la sangre, por decirlo, pues es la obligación del clero. Y si no, que se vaya a vender pepinos al mercado. O como dicen en la Argentina, a enderezar bananas al Brasil. Entonces, mis estimados hermanos, vemos la abominación canonizado un papa modernista. Esto demuestra que Francisco es un papanata judaico. Y yo sé bien que esto le llega a los oídos porque en el Vaticano monitorean mis sermones. Y por eso lo digo, porque sé que les llega. Y aunque no les llegara, la verdad hay que decirla también. Pero como andan de capa caída con todo el escándalo homosexual y violador de un clero degenerado, ¿qué se va a hacer? Pero eso es para que se den cuenta los pocos católicos que todavía creen en una obediencia estúpida y no en la verdadera obediencia, que es a la verdad. Por eso el padre Castellani, comentando el Evangelio de hoy, dice que está muy mal interpretado cuando dicen que se aplica a la obediencia, cuando el que me oye a mí y el que me escucha, eso se refiere a la fe, porque la obediencia está supeditada a la fe. Y el acto de obediencia, incluso religioso, como lo hace ver el cardenal Bernardino, es un acto racional, no irracional.
Por eso obedecer lo absurdo y lo estúpido no es obedecer, es ser imbécil a lo Kempis. Lo lamento. Esa es la obediencia kempiana. Y que ha trasuntado el liberalismo y a todo el protestantismo que nace de esa devoción moderna de Kempis. Y de esa mística alemana en el maestro Eckhart y sus discípulos, de vertiente clara y neta gnóstica. Y por eso Eckhart fue condenado al año siguiente o al segundo después de su muerte. Pero eso no se dice o no se tiene en cuenta. Entonces vean hasta dónde se remontan los errores. Y que no me digan de ningún santo, porque hay santos que no lo saben todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero yo no voy a esperar que los santos me tengan que decir a mí lo que es la doctrina de la Iglesia. Yo la tengo que conocer como sin santos. Y si los santos me ayudan, bien. Pero si los santos también a veces se confunden en su buena intención y candidez mística, problema de ellos. Pero no va, eso no va conmigo. Ni va con la doctrina, ni el dogma de la Iglesia. Cuidado. Entonces, es una vergüenza la canonización de Pablo VI, pero a mí me alegra. ¿Para qué? Para que se le caigan las escamas de los ojos a mucha gente. Si es que se le han de caer. Pero no le echemos la culpa a Francisquito, porque Benedicto XVI es de lo mismo, Juan Pablo II es de lo mismo, y Pablo VI es de la misma calaña y tesitura. Todos vienen del mismo prostíbulo, si lo quieren así entender. Entonces, mis estimados hermanos, queda clara esa separación. Pero separación no quiere decir, o distinción, mejor dicho, del poder natural y del poder sobrenatural, que no haya una subordinación del orden temporal al espiritual. Y eso fue lo que reinó en la cristiandad, aún con sus falencias y deficiencias. De origen románicas, germánicas, que concebían la autoridad como un patrimonio de familia real. Así lo vemos al gran Constantino luchando toda una vida por unificar el poder en Roma y divide el imperio romano entre sus 3 hijos. O nietos que se terminó dividiendo. O Sancho III el Grande en España. Por esa tradición gótica, leonesa, asturiana. Y que no me salgan los carlistas al frente, porque hay que distinguir también entre el carlismo como doctrina y los carlistas hoy, que son todos unos imbéciles. Así de claro. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es lo que hagan, como los católicos. Lo mismo. Y nada más hay que ver los exponentes del carlismo hoy en España para darnos cuenta del desastre. Por él tenemos uno, por ejemplo, como Miguel Ayuso,
si quieren nombres. Y si fueran verdaderos carlistas, tendrían que ser los primeros en defender la sacrosanta religión y haber apoyado en su tiempo a Monseñor Lefebvre, y no lo hicieron. Cuidado. Así que las cosas como son. Por eso en España se decía: absoluto nuestro rey mientras cumpla nuestra ley. No es la monarquía francesa. Yo soy el Estado, dijo su majestad cristianísima Luis XIV. Es un concepto feudal de la monarquía, o chipcha, si me quieren entender a la colombiana, porque el rey está para gobernar, pero no erigirse él en el patrimonio del reino, de la nación o lo que fuera. Y por eso Isabel la Católica nos dio el gran ejemplo, luchando contra la nobleza feudal que venía con esos conceptos góticos, germanos y romanos, pero no cristianos, de gobierno. Porque no hay nada más antimonárquico que el feudalismo. Si nos entendemos. Pues bien, así entonces vemos que quedan distinguidos los dos poderes. Distinguidos, pero está subordinado el uno al otro. Y por eso había que destruir la civilización cristiana. Y ya es un hecho que ha sido destruida. Y ahora es una judaización democrática, sinárquica. Pero la obediencia jamás es la cuarta y menos aún la primera de las virtudes teologales. Son fe, esperanza y caridad. La obediencia no es una virtud teologal, pero la han ponderado tanto que el que obedece se salva. Tu abuela se salva si está en la palabra de Cristo, que es muy distinto. Y por eso decía el padre Castellani que aquellos, citando no sé a quién ya, que sabían el justo punto donde se debía desobedecer, les iba mal. Y eso fue lo que le pasó a Monseñor Lefebvre y a Monseñor de Castromaller. Supieron cuándo tuvieron que desobedecer. Y nosotros tenemos que desobedecer permanentemente para mantener la verdadera obediencia a Dios. Y no de estos truanes, usurpadores, que han convertido la iglesia de Cristo en la antiiglesia del anticristo. Y por eso no tiene solución esto. La solución vendrá con la parusía. Y fíjense cómo tenemos la epístola. Irreprochables hasta el día de Cristo. Eso nos pide nuestro Señor. Por eso, para ser un baluarte dentro del pequeño rebaño, hay que mantenerse a ese precio, mis estimados hermanos. Y lo lamentable es que no todos los sacerdotes tradicionalistas así lo han entendido y concebido. Y por eso las divisiones miserables y las claudicaciones. Y cada vez seremos menos. Por eso hay que implorar la misericordia de Dios y tratar de mantenernos
intachables hasta el día de Cristo. Es San Pablo que nos los dice en la epístola de hoy. Vean qué mayor armonía y concordancia. Eso es obra del Espíritu Santo. Otra cosa es que el sacerdocio ignorante y aburguesado no lo haya visto. Porque muchos se meten al clero para vivir bien o vivir como cardenales. Y no para morir crucificados predicando la verdad. Entonces nada de extrañar que se haya llenado la iglesia de maricones, perdónenme. Y bien hecho que haya pasado eso, para que nos sirva de reflexión. Y estamos peores que los fariseos. Pues bien, entonces, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nuestra alma es de Dios, no es del César. Y el concepto de vasallaje cristiano no es el servil del esclavo, es del señor castellano, que aunque sea el barrendero, es un señor que sirve a otro señor. Ese es el ideal de Castilla. Ni es de la monarquía leonesa, aragonesa, gótica, como algunos carlistas estúpidamente pretenden. Y a ver que me salga algún carlista a controvertir, que también se va a tener que aguantar. Porque aquí hay para todos. Vasallo en el señorío, no en el servilismo. Pero ese ideal ya está siendo extirpado. Pero queda como resabio. Porque se trata de hombres libres, con un alma espiritual, que piensa, razona y medita. Y eso no lo hace el cerebro ni la materia, como pretende descifrarlo el famoso Ginás. Y que por eso es un vil ateo. Da lástima ver tanta inteligencia que ha servido mucho para el progreso de la ciencia en neurología, pero en el orden espiritual, cero. Lo digo para ver si algún día le llega y se convierte con la gracia de Dios. O el imbécil de Hawking, ya muerto, ya sabrá él a dónde está Dios y quién es Dios. Lo que no sabemos si él está con Dios o contra de Dios. Misterios. Pero tanto lo han ponderado que bueno, se ve que servía a la judeo-masonería. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces, la verdadera obediencia como castellanos, señores, no serviles, en la procura del bien común, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Ese es el principio de la justicia, de la ley y del derecho, que por cierto también está demasiado trabucado. Pero ya con Suárez la ley dejó de ser esa participación de la ley natural de la ley divina. Ya con Suárez, no estoy hablando de hoy.
¿Y cuántos no hay, como Guido Suárez o Lamas en la Argentina? Uno creo que está vivo todavía, Lamas, y el otro ya murió, Guido, que son suarecianos y se creen tomistas. Eso es lo peor. Y lo digo porque fue fiel y fue fiel mío. Entonces, y es conocidísimo en el ámbito. Pero bueno, entonces, que estas cosas nos sirvan para acrisolarnos en la verdadera obediencia, que no es la cuarta virtud teologal puesta por muchos en la primera, sino que es una virtud moral, no teologal, al servicio de la fe, la esperanza y la caridad. Y por eso hay que tener la sabiduría de saber el justo punto cuando hay que desobedecer a la jerarquía que se hipostasia como si fuera Dios. Ni el Papa es Dios, ni cuando es infalible, porque participa de la infalibilidad de Dios dentro de los cánones y parámetros para enseñar la verdad revelada, no matemática o otra cosa. Entonces, que esto nos ayude y que podamos así mantenernos intachables con la ayuda y la gracia de Dios hasta el día del Señor, si es que nos toca. Y yo espero que nos toque, porque este mundo como va, no lo va a acabar una tercera o cuarta guerra mundial, ni los politicastros, ratas, rateros de todo el mundo, ni el judaísmo. Se va a acabar por la estupidez hoy intronizada, judaicamente, claro está. Pero esto no da más, porque si vemos cómo anda la juventud, y ya no la juventud, sino los viejos, más imbéciles que los jóvenes, esto no puede durar mucho. Se tiene que acabar, porque la imbecilidad no tiene subsistencia propia. A ver entonces qué va a pasar. Pero más imbecilizados no podemos andar. Y por eso, sabiamente, el que hoy es considerado por la pseudo jerarquía santo, Pablo VI, quitó de la Vulgata el número de los estúpidos, es infinito, de las Sagradas Escrituras. Pues ya ven, para que venga otro estúpido como él y lo canonice, y hagamos de la estupidez la santidad. De maricones, perdónenme, pero es que la indignación me puede más. Cuando la Guardia Suiza ya estaba escandalizada que a las 12 de la noche vaya el maridito de Pablo VI subiendo los ascensores pontificios a medianoche con el permiso papal. Eso está escrito. No me lo invento yo. Pues bien, que la Santísima Virgen nos protege y cobije bajo su santo manto. Pidámosle a Dios que podamos mantenernos intachables, como nos los pide San Pablo, y que con la gracia de Dios podamos salvarnos de esta hecatombe de estupidez que hoy ya lo colma todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.